Una vez más agradecemos a Dios por el inmenso amor, por la vida. Cada minuto de vida que nos da es un regalo divino. A veces la vida no es la vida que quisiéramos vivir. Hay dificultades, hay luchas, hay muchas piedras en el camino, pero el poderoso brazo de Jesús está contigo. No desanimes. Espero que el mensaje de este momento lleve esperanza a tu corazón. Vamos a la lección número 9 para el 2 de marzo del año 2024. El título de la lección es Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el propósito de la lección es mostrar que los salmos, que fueron escritos mucho antes de la primera venida de Cristo a esta tierra, ya anunciaban la vida, la persona de Jesucristo, su ministerio, el dolor, el sufrimiento que Él pasaría para ganar nuestra salvación. Entonces, los salmos son también una especie de profecías que anunciaban el ministerio de Cristo. Vamos a la primera parte del estudio bajo el título de El pastor divino y abnegado. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Solo que esa figura del pastor ya estaba anunciada en el Salmo. En el Salmo 23 estaba anunciada la figura del pastor. Jesús vendría a este mundo y sería el pastor de sus ovejas, el pastor que cuidaría de sus hijos. En este Salmo 23 se muestra la relación de amor entre Jesús y su pueblo. Voy a leer los versículos 1 al 3 del Salmo 23. Dice así: Jehová es mi pastor. Yo quiero parar aquí un poco para comentar esto. No dice Jehová es nuestro pastor. Dice Jehová es mi pastor. Este es un desafío a cultivar con Jesús una experiencia personal, no una experiencia colectiva. Es por eso que tu experiencia cristiana no puede limitarse a la iglesia. La iglesia forma parte de tu experiencia cristiana, pero tu experiencia no puede limitarse a la iglesia. Tienes que aprender a vivir una experiencia diaria, personal con el Señor Jesucristo. Porque en la hora del dolor, del sufrimiento, porque en esta vida vamos a encontrar dificultades, nuestro pastor no nos significa mucho, pero mi pastor, ahí es otra cosa. Y el salmista dice aquí, Jehová es mi pastor. Y completa, nada me faltará. Nada me faltará. Mucha gente se pregunta, pero si aquí dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿cómo es que muchas veces me falta empleo, me falta dinero, me falta ropa, me falta comida? Oh, querido, yo no quiero hacer una interpretación muy superficial de este salmo, pero cuando dice aquí el salmista, nada me faltará, supongo que también está incluyendo la necesidad. Jehová es mi pastor y ni siquiera la necesidad me faltará. ¿Por qué? Porque a veces es la necesidad del instrumento que Dios usa para llevarnos a Él. Porque yo conozco tanta gente que en tiempos de paz, cuando todo le iba bien, nunca se acordó de Dios. Yo conozco un aviador, un militar que no creía en Dios. La esposa era creyente, pero él no creía en Dios y el hijito se quedó enfermo de leucemia y estaba muriendo. Y desde el punto de vista médico no había ya solución y ese hombre cayó de rodillas. Y él dijo, Señor, por favor, yo no creo en ti, pero yo te pido perdón. Yo en este momento yo te necesito. ¿Yo dónde voy? Ya la ciencia médica dice que no hay remedio para mi hijo. Oh Señor, por favor, ayúdame. Y ahí apareció el Señor Jesucristo. Levantó a su hijito de la cama. Y ese hombre se entregó al Señor Jesús con todo su corazón. O sea, él necesitaba un momento de necesidad para sentir la falta de Dios en su vida. Por eso el salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
Junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué bonito, ¿no? ¿Quién no quiere pastos verdes, aguas de reposo? Y David sigue diciendo, confortará mi alma, me consolará, colocará paz en mi corazón. Me guiará por sendas de justicia. Aquí es donde ya muchos no quieren. Porque que me lleve a pastos verdes, eso es bonito. Que me lleve a aguas tranquilas, eso es maravilloso. Que conforte mi alma, qué lindo. Pero que me lleve por las veredas de justicia. Porque la justicia es su palabra. Son sus instrucciones, sus consejos, sus enseñanzas, su ley, sus mandamientos. Pero ahí ya queremos las aguas tranquilas, los pastos verdes, pero las veredas de justicia a veces no queremos. Pero Él quiere llevarnos para allá. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Oh querido, porque cuando en tu vida se manifiestan los frutos del Espíritu, cuando tú eres un hombre feliz, una mujer victoriosa, cuando eres feliz en tu matrimonio, las personas te ven y el nombre de Jesucristo es exaltado. Entonces Jehová quiere ser tu pastor, quiere caminar contigo, quiere pastorearte en la vida, quiere guardarte del mal. Puedes pasar inclusive por el valle de sombra y de muerte, pero el Señor nunca te abandonará, está contigo en todo momento. ¿Y por qué? Para que el mundo sepa que tú tienes un Dios poderoso y que tu Dios no falla. Pero ¿por qué en este momento no está presente? Está presente, pero querido, calma, ten paciencia. Del otro lado del valle oscuro está el pasto verde y las aguas tranquilas. Ten paciencia. Vamos a la segunda parte de este estudio. En los Salmos también se anuncia la llegada del Mesías sufriente, el sufridor, aquel que murió en la cruz del Calvario. Si tú ves, hay muchos salmos que anuncian al Cristo sufridor. Y en el salmo que vamos a ver ahora, se anuncia que los hombres rechazarían a Jesucristo, pero que Jesucristo llegaría a ser la piedra angular de la fe de esos mismos seres humanos que los rechazaron. Leo el Salmo 118, versículo 22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y después, más adelante, más siglos después, Pablo dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, la cabeza del ángulo, la piedra angular. Pero todo eso, querido, no fue fácil, tuvo un precio. ¿Y cuál fue el precio? El Salmo 22, 1 y 2 responde. Es el clamor más desesperado del ser humano. En la palabra de Jesucristo, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es interesante cómo el Salmo está presentando el dolor del salmista, pero proféticamente está anunciando el dolor del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y aplicativamente está anunciando el clamor de ti, de mí, que cuando viene la tormenta, cuando viene el dolor, cuando viene el sufrimiento, pues clamamos a Dios buscando auxilio y fortaleza. Oh, querido, es que el sufrimiento no es parte de nuestra naturaleza. Nosotros no fuimos creados para sufrir. El sufrimiento es un intruso que entró en la experiencia humana por causa de la locura de Adán y Eva de apartarse de Dios. Si nuestros primeros padres no hubieran caído en el pecado, el sufrimiento no existiría. Pero ahora el sufrimiento es una realidad ajena. Caminamos, vivimos con el sufrimiento clavado en nuestras carnes, pero es como si estuviese una aguja incomodándonos constantemente. Solo cuando Cristo vuelva, Él arrancará esa aguja, esa espina del sufrimiento, y entonces ya no sufriremos más. Pero a mí me llena de gratitud el saber que el Señor Jesucristo, encarnado, murió clavado en la cruz del Calvario sin haber cometido un pecado para salvarme.
porque dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no lo había desamparado, pero en la cruz del Calvario Jesús cargaba el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, tus pecados, mis pecados. Eran tantos pecados en Cristo que el pecado hace separación entre Dios y el hombre, y el Señor Jesucristo no podía ver a su Padre, aunque su Padre estuviese cerca. Por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué amor es ese? Ese amor te alcanza. No tienes por qué vivir afligido porque has fallado, porque has caído, porque en este momento estás atrapado en las cuerdas del mal. Contempla la cruz del Calvario. Mira al Señor Jesucristo sufriendo para salvarte. Que el Espíritu te haga reflexionar en el sufrimiento de Cristo. Vamos a la tercera parte. Los salmos presentan a un Dios siempre fiel a su pacto. Lo presentan como un rey de amor. Aquí en esta parte se habla del pacto davídico. ¿Qué es el pacto davídico? Es el pacto que Dios hizo con David. Dios le prometió a David, a través del profeta Natán, que de David vendría el Mesías y que él establecería un reino para siempre. David falló, pero el plan de Dios no falló. David falló, pero las promesas de Dios no fallaron, porque esta no era una promesa condicional. El hombre no tenía que cumplir la condición para que la promesa de Dios se cumpliese. Era una promesa incondicional. La promesa se cumpliría porque Dios lo había prometido, sin condiciones. De David vendría el Mesías, y ese Mesías establecería un reino eternamente, aunque los hombres, David y sus descendientes, muchos de ellos fracasasen, Dios no fracasaría, sus planes no fracasarían. Mira lo que dice el Salmo 132, versículos 10 al 12. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Por amor de David tu siervo. No por la justicia de David, no por la conducta maravillosa de David, no porque David se portó bien, porque tú sabes que David cayó a las profundidades más horribles del pecado: adulterio, asesinato, intriga política, abuso de poder. Entonces, si era por el merecimiento de David, no habría nada. Pero el texto dice, por amor de David tu siervo, por amor. Querido, ni tú ni yo merecemos nada. La salvación no es por merecimiento. Si por merecimiento fuera, tú y yo estábamos perdidos. La salvación es por amor. El amor que nos redime, el amor que nos rescata, el amor que nos levanta, el amor que nos lava. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Es interesante. El versículo 10 dice que Dios prometió y va a cumplir. No depende de los hombres. Pero el versículo 12 dice, si tus hijos guardaren el pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Pero son dos cosas diferentes. La primera es la promesa de la venida del Mesías. Eso independía de los hombres. La segunda es la promesa de que tú y yo nos sentaremos un día en el trono de Dios. Y eso va a depender de que nosotros guardemos el pacto. ¿Qué pacto? Que andemos en los caminos del Señor. Que atesoremos la palabra de Dios en nuestro corazón. Que dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe cada día. Oriente nuestro caminar en esta tierra. Vamos a la cuarta parte. Rey eterno de poder incomparable. ¿Sabes? Los salmos no solo presentan a Cristo como un Cristo sufridor, también lo presentan como un Rey eterno de poder incomparable.
como un rey que somete a sus enemigos bajo sus pies. Leo el Salmo 2, 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Esta es una promesa de Dios a su Hijo, al Señor Jesucristo. Aplicando puede ser para nosotros, pero fue hecha en primer lugar para el Señor Jesucristo. Y la promesa fue, tú eres mi hijo, yo te engendré, en el sentido de que yo permití que tú fueras a la tierra y te hicieras un ser humano. Pídeme y te daré como herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero, los desmenuzarás. ¿A quién? A sus enemigos. Y Jesucristo vino aquí a la tierra con amor, con misericordia, manso. Como un cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. En el momento del dolor exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero al tercer día el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Su victoria estaba decretada. El diablo pensó que al morir Jesús, él había vencido. Pero al resucitar Jesús, el diablo entendió que estaba perdido para siempre. Oh querido, tu Dios no es cualquier Dios. Tu Dios es un Dios todopoderoso. Tu Salvador, el Señor Jesucristo, tiene a sus enemigos bajo sus pies. ¿Por qué entonces el enemigo te tendría a ti bajo sus pies? Tú tienes que tener al enemigo bajo tus pies por el poder que el Señor Jesucristo te da. Si en este momento sientes que las fuerzas enemigas te están atormentando, si sientes que la oscuridad llega a tu vida, que los vicios, los hábitos nocivos se apoderan de ti, o hasta el propio diablo en persona atormenta tu vida de una manera o de otra, en este momento en el nombre del Señor Jesucristo, yo te digo, estás libre si tú crees, porque el enemigo, el diablo, está bajo los pies de Jesucristo, derrotado, incapaz de derrotarte. Entonces no permitas que un enemigo derrotado te derrote a ti. Proclama tu libertad. Eres victorioso sobre el cigarro, sobre la bebida, sobre la pornografía, sobre lo que sea. Eres victorioso porque tienes un Dios victorioso. Eres victorioso sobre las emociones, sobre la depresión, sobre los sentimientos negativos, sobre el odio, sobre el rencor. Eres victorioso porque tienes un Dios victorioso. No te desanimes. Llegamos al fin de este estudio mencionando que los salmos también se refieren al Señor Jesucristo como el sacerdote Melquisedec. Jesús no es solo rey, es también sacerdote. En el Salmo 110, 4 al 6, Salmo 110, 4 al 6 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, se está refiriendo a Jesús, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de tu ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Quiere decir, el sacerdocio eterno de Jesucristo, de alguna manera, fue descrito en la vida del sacerdocio de Melquisedec. Es interesante que en Hebreos capítulo 7, 21 al 28, al escribir Pablo, muestra la diferencia entre el sacerdocio de los sacerdotes de Israel en esta tierra y el sacerdocio de Cristo. Miren la manera como lo hace. Voy a leer versículos 21 al 28, un poco largo, pero lo voy a leer. Dice así, porque los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Está mencionando el salmo que acabé de leer. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, se refiere a los de Israel, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo Jesús una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Qué cosa maravillosa, querido. Tu sacerdote, tu intercesor, no es un ser humano de carne y hueso, pecador como tú y como yo. Tu sacerdote, tu intercesor en el cielo es el propio Señor Jesucristo, sin mancha, sin pecado, sin cosa parecida, sin mácula. Pero cuando tú confiesas tus pecados al Señor Jesucristo, Él toma sus pecados, tus pecados. Y ahora tú te presentas ante el Padre como si fueras el propio Señor Jesucristo, limpio, perdonado por la intercesión del Señor Jesucristo, el único capaz de interceder por ti, de abogar por ti, de defenderte. Que Dios te bendiga rica.